Sturzenegger fue a Radio Mitre y dio una clase magistral en vivo. Bueno, contanos un poquito en qué andan, porque hoy fue, por ejemplo, nada más y nada menos que el Día del Empleado Público, Sí. que se celebra con esta curiosidad bien argentina, que es que el empleado público, el Día del Empleado Público, no trabaja. Trabaja, sí, o sea, el servidor público, pues vos pensás que más o menos a todos los que nos están escuchando, más o menos por día, los argentinos ponemos unos 11.000 millones de pesos en los salarios de la gente que estaba comprendido en este supuesto tema, porque no son ni la fuerza de seguridad ni la gente de las universidades, sino que es básicamente la administración pública central. Sí. Entonces, bueno, pero los argentinos están poniendo esa plata. eso es lo que cuesta un día de Claro, empleados un día. públicos. De estos 11.000. empleados públicos. Bueno, y me parece que uno, con el dinero del contribuyente, tiene una responsabilidad muy particular. Esa es la visión que tiene Javier, ¿no? Que si hay algo sagrado es cuidar ese recurso, porque esos son 11.000 millones de pesos que una familia no tiene para... Por supuesto, está repartido entre todos, ¿no? Sí. Pero bueno, entre todos, esos son los recursos que hoy los argentinos invirtieron en esto. Y entonces me parece que tenemos una obligación de respetar Ujú. esa confianza en algún sentido que toda la sociedad le da a todo este grupo de gente. Bueno, hoy por suerte te digo, trabajamos nosotros normalmente en el ministerio y nos llena de orgullo, y sobre todo nos llena de orgullo esta posición que tiene el presidente, ¿no? Que esto que te digo, de respetar al contribuyente en el esfuerzo que está haciendo y devolverle aquello por lo cual está pagando. Sí, además, más allá del tema de la plata, que por supuesto que es muy, muy trascendente, no te lo voy a decir a vos, pero el tema de respetar el símbolo, trabajo como un Claro, es el símbolo. Es bueno trabajar. Sí, el símbolo, ¿no? Porque yo cuando era chiquito me contaban que no sé si es un mito o no, pero me decían que los japoneses cuando hacían huelga trabajaban el doble. A mí me ¿no? contaban, si era Sí, un mito, me no contaban sé, el mismo. Sí, me contaban el mito. Y decía, pucha, qué bueno, ¿no? Porque uno en realidad está ahí para ese servicio, tiene que estar, el que está en esta carrera tiene que estar para ese servicio. Entonces yo creo que lo que hizo ATE puntualmente, porque lo voy a destacar, no lo hizo UPCN, que son como los dos sindicatos que hay, lo hizo Tenés ATE. razón. Pues me parece que es valioso rescatarlo. Ujú. Nada, ¿no? Hacer como un culto de esto, ¿no? Sé que voy a la justicia, digamos, para decir que no quiero trabajar, ¿no? Que no quiero respetar y honrar la contribución que está haciendo el contribuyente, ¿no? Y después, bueno, te digo otra cosa. La justicia lo dictaminó fulminantemente. Sí. Decimos que la justicia es lenta. Bueno, Ahí para fue- no laburar, te sacan un fallo en Hizo 2 facto minutos, en ¿no? el Entonces, día, bueno, sí. yo creo que es la representación, yo te diría, no, es como son los últimos estertores de esta Argentina del pasado, ¿no? Esta Argentina con ese tipo de valores. ¿Cómo es la relación del gobierno y tuya en particular con los gremios diversos que se ven confrontados por esto, ¿no? La reducción del espacio público, del Estado o del empleo público, etcétera. A ver, yo diría que la verdad que nosotros venimos con un trabajo, repito, de adecuación del sector público. Bueno, no es una sorpresa, Javier lo dijo siempre en la campaña. El sector público fue creciendo mucho, exageradamente, por un lado, porque sumó militantes, ¿no? O sea, era medio como... Ayer hablábamos, por ejemplo, nosotros todo este tema perdón, me voy un momento por las ramas, pero creo que es interesante. ¿Te acordás lo del INADI? ¿Te acordás del Ministerio de la Sí, Mujer? claro, cómo no. Y nosotros decíamos que eso era una fachada, supuestamente el objetivo que perseguía, pero eran instrumentos de persecución política y aguantaderos de militantes, ¿correcto? Sí. Decíamos. Y entonces fíjate que hace unos días, creo que, no sé si ustedes lo habrán charlado acá seguramente, que le tiraron caca a la Sí, casa por supuesto, de Espert. José Luis Espert. Espert. Y era una persona que trabajaba en la provincia de Buenos Aires, cuyo sueldo es del sector público, trabajando en un ministerio, creo que era algo... Sensibilidad. De sensibilidad, o sea, es casi te diría... Parece un es chiste, como de, pero no. es como de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Estado, Javier dijo, esto lo voy a ordenar.
A su vez el gobierno empezó a tomar muchas funciones que eran de las provincias o los municipios, entonces dijo, esto también lo voy a ordenar. El Estado tiene que dedicarse a sus competencias básicas. Y fíjate que nosotros llevamos 50.000 empleados, que se ha reducido la planta, de ponerle de unos 300.000. De naciones esto, Nación, sí, porque nación. a nivel país hay 3.700.000. Sí. Ahora si querés te cuento un poquito sobre, digamos, que uno podría decir sobre el otro, sobre los municipios y las provincias. Pero nosotros 50.000 de 300.000 es un número muy grande, ¿no? Entonces, pero vos yo siempre lo digo, pero vos me decís, ¿qué servicios han sido afectados o provistos por...? Y la verdad que es como a veces difícil mencionarlo. Entonces, eso te habla de que era en realidad todo un exceso, ¿se entiende? Era un exceso, digamos, de empleo. ¿Y sabes cuánto le estamos ahorrando a los contribuyentes con esos 50.000? Que esperemos que se reubiquen en el sector privado, por supuesto, ¿no? Pero estamos ahorrando $2.000 millones por año de esos 50.000. ¿Eso qué quiere decir? Que son $2.000 millones menos de impuestos que tenemos que pagar todos, ¿no? Sí. Entonces, no afectas los servicios que da el Estado y le devolvés $2.000 millones a la gente que lo sale a gastar, y cuando lo sale a gastar empieza a crear empleo en otro lado. Entonces es un círculo virtuoso que me parece que estamos transitando. Hay lugares y lugares, ¿no? Porque vos, no sé, podemos hablar del Garrahan, por ejemplo. Es antipático que hagan ajustes en el Garrahan. Claro, pero a mí me parece que el Garrahan es un tema que Mario Lugones, el ministro de Salud, lo ha explicado bastante. ¿Cuántos empleados pensás que tiene el Garrahan? ¿Más o menos tienen idea? ¿Más o menos lo han hablado acá? ¿Alguien tiró el número? Bueno, muchos. Tiene más de 5.000 empleados. ¿Tantos? Por ejemplo, Vialidad Nacional tiene 5.000 empleados. O sea, el organismo que cuida todas las rutas del país y mantiene las rutas del país tiene 5.000 empleados. El Garrahan tiene 5.000. Digo, es como bueno. ¿El porcentaje de médicos dentro de esos? ¿Y cuántos médicos hay en los 5.000? ¿Qué te imaginas? Si es un hospital, el 10% por lo menos. O sea, sería 500. Sí. Mínimo. 300. Claro. Después están los residentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esto que, por supuesto, la salud, y sobre todo la salud de los niños, es un tema de extraordinaria sensibilidad para toda la sociedad? Total. Eso por supuesto que lo tenemos, pero justamente tenés la responsabilidad de que el gasto vaya a los médicos y los recursos vayan a los residentes y no a toda esta cosa que está, digamos, que son todos estos otros, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, voy a poner un control biométrico de acceso. Uh-huh. Y como de repente, después de muchos años, con los sueldos que se venían pagando, de repente hay un conflicto. ¿Y qué dijo Mario Lugones? Voy a rehacer la licitación de la limpieza y la licitación de la seguridad, que la tiene la misma empresa hace 20 años, ¿ok? Y de repente tenés todo este conflicto, ¿se entiende? Entonces sí. me ves hacia dónde estoy apuntando, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Te da para pensar. Porque, como dice Javier, te da para pensar. Y Javier dice lo siguiente, lo que es increíble, que es una constante del kirchnerismo, es que pone por encima una causa noble, porque vos mismo me lo estás diciendo, Tato, o sea, el tema de la salud de los niños es una causa noble con la cual todos estamos... La defensa de las mujeres atacadas, agraviadas o vejadas, también es noble la causa. Exacto. Pero claro. Pero en realidad, ¿qué es? Es una fachada que ellos usan para sostener por detrás una militancia. Y este es un gobierno que está dispuesto a dar todas las batallas, está dispuesto a transparentar las cosas y decir, no, en el Garrahan la plata tiene que ser para los médicos, y la plata tiene que ser para los residentes, y tiene que ser para los insumos, y no tiene que ser para mantener un conjunto de gente que ni siquiera viene a trabajar. Me parece que es como bastante obvio esto que estoy diciendo. Entonces, sí, pero lo tienen que mostrar y decir. Bueno, por eso por eso estoy viniendo acá y te estoy contando estos números que me parece que son muy contundentes y que bueno, me parece que nada, creo que lo que tiene de bueno Javier es que él no está dispuesto por el temor a, digamos, aparecer como en conflicto con estas causas nobles, a no resolver los problemas estructurales que hacen que la salud y la educación en Argentina y de tantas áreas estén como estén, ¿no? Igual está claro, porque parecen ir por carriles contradictorios, pero no, que los médicos cobran muy mal. Los médicos que laburan, que hacen su laburo y demás, cobran poquísimo. ¿Cómo no van a cobrar mal si tienen que sostener a 1.000 personas, 1.500 personas que no vienen a trabajar? Claro. O sea, ese es
Ese es un problema. Bueno, y alguien en algún momento tiene que empezar a, digamos, a ir resolviendo estos problemas, ¿no? Sí, sí. ¿Hay un déficit de dólares, se afirma? ¿O no? ¿Cómo evaluás eso? Hoy Caputo minimizó el tema. Sí, mira, yo creo que hay que minimizarlo porque hoy tenemos un régimen, siempre aclaro que son los temas de Luis y yo simplemente, digamos, comento, digamos, casi como observador, pero una cosa que me parece que a todas luces vistas es que Argentina hoy tiene un régimen de tipo de cambio flotante. Sí. No hay brecha cambiaria, es decir, que quien quiere comprar dólares puede comprar dólares. Entonces, bueno, y en el mercado cambiario confluyen un montón de cosas, los que exportan, los que importen, el que quiere sacar, el que quiere comprar dólares, el que quiere traer dólares. Entonces, bueno, en ese mercado el precio es el que es, te puede gustar o no. Yo me acuerdo que tenía cuando era el presidente del Banco Central, había un muy amigo mío que es Carlos Fernández, que era el presidente del Banco Central de Paraguay, que hoy es el ministro de Economía de Paraguay, un tipazo, ¿no? Sí. Y él me decía, Federico, en Paraguay el dólar es siempre un quilombo. Cuando sube es un quilombo. Cuando baja es un quilombo. Y cuando está igual también es un quilombo. O sea, porque en realidad, claro, el dólar siempre, digamos, hay sectores como que les conviene que el dólar suba, hay sectores que les conviene que el dólar baje. Entonces es siempre, digamos, una variable que siempre está en el tapete y en la discusión. Pero lo que yo te diría es que lo que me parece que es muy interesante del sistema actual es que el dólar flota, el dólar está libre, el dólar puede encontrar su valor. Entonces, si por ejemplo vos, Miguel, pensás que el dólar está bajo, y bueno, listo, comprás, ¿se entiende? Y en el mercado lo mismo. Entonces, es como ya como decir, a mí me parece que está bajo, está alto, ya es como es una cuestión de opinión, pero la que vale la opinión es el que hoy está comprando y vendiendo. O de posición en el sector en el que estás. Claro. Está bajo o alto, relativo, ¿no? No. Siempre, digamos, tenés sectores donde preferirías que el dólar estuviera más depreciado, claro. Y sectores donde preferís que esté más apreciado. Pero lo que digo es, la opinión en estas cosas, en un mercado, ¿vale? Son el que está poniendo su plata. Bueno, hoy este es el valor que tiene el dólar, y si tuviera que ser más alto subiría, y si tuviera que ser más bajo bajaría. Entonces ya como que nos excede a los funcionarios, digamos, una opinión al respecto, ¿no? Uh-huh. Con el campo, ¿qué pasa? Con las retenciones y eso. ¿Hay una puja o no? Bueno, a mí me parece que, a ver, todos los impuestos... Vuelven las retenciones. Bueno, no, a ver, no es que vuelven. No se fueron. No, a ver, yo creo que la palabra vale cuando vos cumplís tu palabra. Y Javier hace unos meses dijo, yo anuncié que iba a haber una baja transitoria de este tipo de estas retenciones, y él básicamente cumple con su palabra. Ahora, yo lo que digo es, todos los impuestos vos querés que bajen. El campo quiere que bajen las retenciones. El sector financiero quiere que baje el impuesto a los cheques, porque claro, es casi un impuesto a su propia actividad, ¿no? También es un impuesto a la formalidad. La UIA, ¿qué querría que baje? Y por ahí te quiere que baje los aranceles a la importación de bienes de capital, porque yo quiero comprar maquinaria más barata. La CGT, ¿qué te diría? Y yo quiero que bajen los impuestos al trabajo, para que la gente se formalice con menos impuestos al trabajo. Entonces, digo, bueno, yo lo que digo es, todos son válidos, y la única manera real de bajar impuestos es la motosierra. No, pero es que tenemos que hacer la conexión, porque, a ver, bajar impuestos, todos podemos decir, bajemos impuestos, pero si vos no bajaste el gasto, te estrolás después si bajás los impuestos, porque volvemos al déficit. Uh-huh. Entonces, la única manera verdadera, genuina, seria de poder bajar los impuestos es arrancar con la motosierra. Por eso el otro día vimos una encuesta que es casi lo más popular de Javier, es la motosierra, porque la gente se da cuenta que eso es lo que va a permitir bajar su carga impositiva de manera sostenida. Y la inflación, ¿no? Bueno, es que la inflación fue el primer impuesto que bajó Javier. Cuando nosotros decimos, porque él, fíjate, cuando arranca con la motosierra y baja el gasto público 30 puntos en el año 2024, ¿cuál fue el efecto directo de eso? Fue que entonces redujo el déficit que se financiaba con emisión. Y la emisión era la inflación. Y la inflación, lo hemos dicho ya una y mil veces, es el impuesto de los pobres, porque los pobres son los que están más expuestos. Una persona que tiene su vivienda, que tiene su auto, tiene activos que están protegidos, por ahí tiene una tarjeta de crédito, tiene una cuenta bancaria, puede poner un plazo fijo.
pero la persona más pobre que tiene su salario y tiene menos mecanismos digamos, de protegerse es el más expuesto. Entonces, él bajó la inflación dramáticamente y por eso bajó la pobreza en Argentina y sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces, fíjate si la motosierra no es la cosa más extraordinaria del mundo. O sea, la motosierra es lo que nos permitió sacar a 10 millones de argentinos de la pobreza. Y que siga la motosierra es lo que va a permitir, Miguel, que Argentina pueda plantearse, bueno, qué impuestos hay que bajar, ¿no? Pero lo que digo es, yo veo que el campo tiene mucha prensa, o sea, es como que llega mucho, ¿no? Sí. Entonces digo, pero ¿quién hace la prensa del trabajador informal en un kiosco en La Matanza que lo podrían contratar formalmente si su empleador no tendría que pagar tantos impuestos al trabajo? Entonces, tenemos que también, tienen que tener voz. Entonces digo, bueno, los impuestos al trabajo, pucha, en fin, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, digamos, bueno, y me parece que es un debate interesantísimo para la sociedad, con un presidente que está dando la primera oportunidad de mucho tiempo de tener este debate de manera seria. Porque, repito, bajar impuestos, todo el mundo puede bajar impuestos y después tenés un problema, ¿no? Aplicada a la realidad. No solo aplicada a la realidad, sino en el sentido, lo que quiero decir es, decir voy a bajar impuestos, cualquiera puede bajar, es fácil. No, por eso, y hacerlo. Y hacerlo de una manera... Sí, reduciendo el gasto. Claro, que lo puedas hacer porque redujiste el gasto, entonces puedes bajar los impuestos sin aumentar el déficit. Entonces... Ese fue el gran motivo por el cual Milei es presidente, que logró cambiar, que la sociedad entienda eso, ¿no? ¿O ves otra cosa vos? No, absolutamente. También, claro, definitivamente... Pero fíjate que justamente veníamos de la locura inversa. O sea, la locura de decir, bueno, voy a gastar, se tuvo que financiar con emisión y terminamos con 70% de los niños pobres, ¿no? ¿Y ahora por dónde se viene? Porque por lo que estás describiendo un cambio de época que no terminó, que está empezando. ¿Qué es lo que sigue? No, a ver, a mí me parece que la tarea de refuncionalización del Estado es permanente, va a ser una tarea absolutamente continua en estos 4 años de mandato de Javier. Yo creo que tiene recorrido por delante todavía, porque hay muchísimas eficiencias todavía para lograr, temas de competencias superpuestas entre distintas áreas. Así que vas a seguir viendo un montón de cosas, de mejoras de eficiencia. ¿Y cuál sería el punto ideal al que querrían llegar? ¿Un Estado cuán chiquito y cuán eficiente? Bueno, lo más eficiente posible y lo más chiquito posible. En el caso de Javier es muy chiquito. Muy chiquito. Pero en realidad, si te pones a pensar un poco, nos quedamos colgados con el tema de las provincias. Sí. Pero ahora vuelvo a eso porque si vos te pensás en Argentina, las competencias centrales del gobierno están en las provincias. Sí, claro. O sea, ¿qué tenés en las provincias? Tenés la educación. Tenés la salud, tenés la seguridad y la justicia también, que son provinciales, ¿no? Entonces, en realidad, la gestión del Estado en Argentina es provincial. Y tenés un gobierno nacional que maneja el gobierno nacional, maneja los temas normativos, maneja el sistema previsional, por supuesto. Sí, el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial federal. Sí, por eso. Maneja las relaciones exteriores, maneja la defensa nacional y para de contar. Y después tiene que generar una macro estable para que el resto pueda funcionar bien. Entonces, ese Estado, en realidad, a veces yo digo, tendría que ser como la capa de una ciruela. A ver. Claro. El Estado es la piel de la ciruela. O sea, es chiquita, finita, ¿me entendés? Bueno, y a eso vamos, pero... Ahora, ¿cómo convences al ministro de Educación, no voy a decir de la provincia de Buenos Aires porque es lo más obvio, pero de Córdoba, que no sé, que ajuste... No, es que no lo tenés que convencer, porque nosotros este debate se ha dado en el gobierno, entonces dice, bueno, vos decís, nosotros hemos bajado el gasto y hemos bajado un montón de impuestos, ¿ok? Podríamos enumerarlos, Luis Caputo los menciona siempre, ¿ok? Entonces los empresarios dicen, no, pero yo todavía tengo ingresos brutos y tengo las tasas municipales y tengo un montón de impuestos provinciales y ustedes no hacen nada con eso. Entonces, Javier, ¿qué hacemos con esto? Entonces Javier nos dice, escúchame hasta el final, te pido por favor. Me dice, no hagan nada. ¿Cómo que no hagamos nada? No hagan nada. ¿Cómo que no hagamos nada? No,
No, dice, claro, pero a nosotros la gente, ¿para qué nos votó? A nosotros la gente nos votó para que el Estado Nacional funcione bien. Entonces vamos a hacer que el Estado Nacional funcione bien. Porque si nosotros nos metemos a, digamos, tratar de convencer a las provincias, que además son soberanas, Sí, obvio. que son soberanas, que hagan otra cosa, vas a gastar la energía en eso y te vas a quedar sin chicha ni molada. O sea, no vas a hacer una cosa ni vas a hacer otra. Entonces, muchachos, a ustedes los votaron para algo, hacen ese laburo. Y hacen ese laburo bien, o lo mejor que lo podamos hacer. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las provincias, digamos, vamos a ir al tema de las provincias en el proceso electoral. Ahora. Sí, en el de ahora y sobre todo en el 2027 en las gubernatoriales. Y ahí nosotros vamos a plantear los modelos antagónicos. Entonces, Sí. por ejemplo, a mí me parece que se da una cosa maravillosa, que es que, por ejemplo, nosotros decimos motosierra sí y Kicillof dice motosierra no. Sí, los está confrontando hasta con el Buenísimo. mismo en el lenguaje de ustedes. Claro. No levantó la palabra motosierra. Sí, Claro, la él está dice usando. motosierra no y nosotros decimos motosierra sí. Sí, motosierra. ¿Y Entonces, ¿tienen encuestas respecto de la gente? Si Claro, motosierra el 90% de los bonaerenses quieren motosierra, porque están podridos de los impuestos que pagan y que no reciben nada a cambio. Entonces, ¿qué es motosierra sí? Es decir, yo voy a bajarte todo el gasto político, el de estas personas que tiran caca, ¿ok? Por la calle o por las casas y que persiguen políticamente. Vamos a bajar el gasto político y con eso te voy a bajar los impuestos. Ese es un modelo. Ahora, ese es el modelo de la motosierra sí. Sacamos el gasto que no sirve y lo usamos para bajarte impuestos. ¿Está claro el modelo ese? ¿Y cuál es el modelo de Kicillof? Él te dice, no, motosierra no. Entonces él te está diciendo, yo quiero un Estado grande, distribucionismo sí. lo que, no sé, lo que sea. Digamos, él tendrá que convencer. Ahora, Estado grandes, impuestos altos. Sí, porque Entonces, además no tiene maquinita él. Claro, por eso. Exacto. Entonces son impuestos altos. Entonces, nosotros decimos, el bonaerense soberano tampoco nosotros. Claro. Nosotros decimos, mira, esto es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos bajarte los impuestos, haciendo el trabajo de bajar el gasto, sobre todo el gasto que no sirve, y lo demostramos que nosotros en el gobierno nacional hemos bajado el gasto sin afectar los servicios, porque hemos bajado toda la porquería. Y ustedes quieren, si el bonaerense quiere eso, nos vota a nosotros. Ese ya está claro que nosotros eso lo sabemos hacer y lo podemos hacer. Si el bonaerense quiere gasto grande, que bueno, tiene como correlato que los impuestos van a seguir siendo altos, bueno, fenómeno. O sea, nosotros no somos quien para decir, digamos, qué es lo que Ahora, hay algunas provincias donde la cosa es muy, muy bestial. No, bestial en el buen sentido, digamos, que es como que es muy contundente lo que te voy a decir. A ver. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, La Rioja. La Rioja, el Sí. 90% de los impuestos, de los recursos los toma de la coparticipación. ¿Eso qué quiere decir? Que solo el 10%, ¿te escucha gente de La Rioja acá? Sí, mucho. Interior no En sé. todo el país. Bueno, mira, esto que voy a decir no solo para los riojanos, sino para muchas de las provincias de Argentina. Esto es muy increíble. Solo el 10%, los impuestos provinciales pagan el 10% del gasto. Repito, Sí. porque vos gastás 100, o sea, recaudás 100 y te digo que 90 te vienen de la coparticipación de Lo impuestos. pagamos todos, digamos. Sí, digamos, sí, todos lo pagamos, ellos también, digamos, cada provincia también, o sea, pero es su parte de eso, de ganancias y de IVA. Eso quiere decir que si yo en esa provincia, si el candidato de La Libertad Avanza, y es lo que vamos a proponer, baja el gasto público 10%, y ya evaluará el riojano eso que implica, llevamos todos los impuestos provinciales a Cero. cero. Van a ir con ese tipo de... Pará, ¿te entonces- quedas? Vamos a Pero, ir pero ¿entendés, no? O sea, si vos querés gasto público alto e impuestos, votás a los que están, a los K. Querés a alguien que te viene a decir, con credibilidad, vamos a bajar el gasto público 10% y te llevo los impuestos provinciales a cero, no, votás a Libertad Avanza. No deja de asombrarme que esté el candidato, iba a decir, el ministro probablemente el ministro de las transformaciones del Estado de Milei, haciendo campaña diciendo que van a achicar el gasto público. Siendo motosierra sí. Haciendo motosierra sí. Pero bueno, el tiempo ha cambiado, la Argentina ha cambiado. ¿Te quedas 2 minutitos más? Vamos al informativo. Decía Sturzenegger que a mí me gusta que venga él, porque tiene un pensamiento lateral, que es un ejercicio que él aprendió a lo largo de su vida, supongo yo que naturalmente, pero es pensar las cosas de otra manera a como vienen mandadas, ¿no? Como indica el manual. Eso
Que no cuestionamos a veces. Que no cuestionamos. Este gobierno es así. pensamiento lateral. Sí, sí, Javier es así, te está provocando siempre, todo el tiempo. Tiene cosas como, a mí como me ha sorprendido. A ver, te voy a dar, por ejemplo, un debate. Vos decís, viste todo el tema de la obra pública, ¿no? Sí. Entonces vos decís, bueno, pará, no hay obra pública nacional, ¿cómo es eso? Y entonces él me dice, bueno, ¿y qué sería una obra pública nacional? Por ejemplo, ¿qué son los lugares donde el gobierno tendría que hacer obra pública? No sé, ¿qué se te ocurre? No sé, la Panamericana, por Rutas nacionales. Claro, las rutas nacionales, Sí, es lo primero sí. que se te viene. Y él dice, no, perfecto, y de hecho el gobierno lo va a hacer porque está concesionando las rutas nacionales, etcétera. ¿En breve? Sí, en breve, sí. No, de hecho ya empezó el proceso con las primeras, pero él dice, perfecto, listo, te lo tomo, rutas nacionales. Pero en realidad no está claro. Por ejemplo, si vos vas a Estados Unidos tiene un sistema de autopistas gigantesco que se llama la Interstate Highway System, y en cada estado la mantienen los estados. Claro, estás como en la I-95 del estado de Florida. Claro, la mantiene Florida. Entonces, sí, o sea, hay un gobierno nacional que planifica, digamos, el diseño de las rutas, pero después no está claro. ¿Entendés que es una provocación al pensamiento? Sí. Porque yo también reaccioné exactamente igual que vos cuando, bueno, sí, las rutas nacionales fue lo primero que dije. Claro. Y entonces él me dice, sí, perfecto, lo vamos a hacer, pero pensá, por ejemplo, los aeropuertos. Vos sabés que los aeropuertos en Estados Unidos son municipales, Mirá. ¿no? El JFK Airport es de Claro. Nueva York, el aeropuerto de Los Ángeles, que son unos monstruos. Son monstruos. Eso es de la municipal. ¿Viste cuando vas a Miami que dice Municipalidad de Miami? ¿Tenés ese plan, por ejemplo? No, pero lo que quiero decir es, bueno, en Argentina el sistema de aeropuertos es un tema que está, parte de ello en Aeropuertos Argentina 2000, pero lo que quiero decir es, está esta discusión permanente de que, entonces, ¿qué sería una obra pública nacional? Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, un ejemplo que yo ya cuento, quizás alguna persona nos escucha, ya me lo escuchó, pero por ejemplo había un programa de $1.000 millones para hacer alcantarillas. Y vos decís, pero alcantarillas es una cosa que ni siquiera es provincial, es de una ciudad. Entonces había un grupo en el Ministerio de Obras Públicas de la Cámpora que iba recorriendo las provincias diciendo, che, ¿querés alcantarillas? Bueno, sí. a ver cómo Toma nota, arreglamos. claro. ¿Entendés? Entonces al final había mucha obra pública que en realidad era provincial y que era municipal, que se canalizaba por el gobierno nacional porque junto con eso se armaban toda su estructura Y a través de de alguna corrupción. caja, ¿no? una caja, claro. Entonces, fíjate, por ejemplo, vialidad, para mí una cosa increíble que la hemos ido descubriendo a medida que vamos trabajando en las distintas áreas de gobierno. Para mí vialidad tiene una cosa muy, muy loca que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar prontamente, que es, se controlaba a sí misma. ¿Cómo? Claro, o sea, vialidad hacía sus licitaciones, pero el control de esas licitaciones, tanto sea en el cumplimiento de las obras o en la calidad de las obras que hacían, la hacía la propia vialidad. Entonces te das cuenta que tenés una organización que se controlaba a sí misma. Cuando en general vos lo que tenés que hacer es que tenés una organización que hace y Naturalmente. tenés por fuera, le pones el control. Claro. Por ejemplo, existe la auditoría, etcétera. Entonces, ahí digo, ahora entiendo por qué tenemos San José 1111, ¿se entiende? Porque tenemos una cosa Sí, para porque eso era para Lázaro Báez, ponele. entonces, A los Lázaro Báez. teníamos un sistema de obra pública que yo digo estaba armado para la corrupción. O sea, pero lo que es más loco, también esto lo hemos comentado varias veces, pero la corrupción estaba en la ley. Que nos retrotrae otro tema, que es que acá se armó un sistema de que Javier lo llama de las castas, yo lo llamo del status quo, etcétera, donde se usó la ley para definir el robo, ¿me entendés? O sea, ¿En qué caso puntual? entonces, A ver. en el caso de la construcción, vos tenías una cosa que se llama la capacidad constructiva, estaba en la ley. Entonces, te lo voy a ilustrar con un ejemplo que creo que se va a entender bien. Suponete que vos tenés que hacer 100 palos de obras, 100 Sí. millones de dólares de obras, y tenés 10 empresas, ¿ok? Lo ideal sería que compitan para que alguna te ofrezca bien barato y lo puedas hacer. Pero si vos, con este mecanismo de la capacidad de construcción, vos decías, mira, ninguna empresa, nadie tiene más capacidad que 10 palos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés 100, tenés 10 empresas, decís que ninguna puede más de 10 palos. Y pero que se divide por día. Se divide por 10. Claro. Pero esto que te estoy diciendo. Sí. O sea, la ley te generaba un mecanismo que te Claro. repartía la obra pública. Entonces, Claro. No había mérito, no había no había compulsa de quién hacía claro, no la había mejor compulsa. obra. Claro, eso, no había compulsa porque vos decís, ¿tengo que licitar barato o no?
porque si no me toca el primero, Me toca ya el tercero, me toca sí. el tercero, me toca el quinto, ¿entendés? Entonces eso nosotros lo eliminamos. Por eso Javier habla de la Cámara Argentina de la Corrupción, ¿no? Entonces, bueno, y yo me acuerdo que fue cosa increíble de Javier, ¿no? Porque el día que estábamos discutiendo esto me dice, no, me está jodiendo. Me dice, no puede ser que sea tan cínico el sistema, que su propio, se usa la ley Claro. para defender esto. No puede ser así. Y me dice, Federico, ¿y esto desde cuándo está? Y le digo, ¿Eh? Le agarró un ataque. 70 años. Claro. 70 años. Y le digo, entonces, ¿qué me dice? Pero todos fingían demencias o estaban en el tongo o lo que fuera, ¿se entiende? Y entonces él me dice, vos, Federico, no te vas a dormir sin sacar esto. ¿Me entendés? Y lo sacaste. Sí, ya lo sacamos, sí, con un decreto delegado. Bueno, por suerte tenemos esas facultades que nos ha dado el Congreso, que nos ha permitido ¿Hasta limpiar cuándo? un Hasta montón- fin de año, ¿no? ¿Tenés eso? 11 días. ¿Te quedan 11 días? O sea, de acá, en los próximos Al 11 días al tendremos, martes que viene. tendremos Sí, tendremos va- muchas noticias tuyas. Vas a tener novedades. Vas a tener novedades. Estamos trabajando 7/24. Bueno, la verdad que si vos repisás mi Twitter, que es donde yo voy sacando... Hoy te estuve leyendo, hoy o sea, mandaste un montón de cosas. Sí, entonces están empezando, digamos, a ver la luz un montón de cosas que venimos trabajando hace mucho tiempo, así que... ¿Cuál es la que más te entusiasma? Eso Y te iba ya a te libero. preguntar, lo mejor de la semana. No, todo. Yo te digo, es como el absurdo. Te voy a decir una cosa que por ahí no es tan importante, pero que representa bien la cosa. Por ejemplo, hoy nosotros sacamos una norma que cambia la normativa para los tanques de combustible. Vos me decís, Federico, ¿de qué me estás hablando? ¿Okay? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Te digo los tanques de combustibles. Entonces, Los autos. Néstor Kirchner, un tanque de combustibles, por ejemplo, en una refinería, esos. un productor que tiene que tener un tanque para combustible para su Perfecto. fábrica, etcétera, ¿ok? Sí. Entonces Ay, Néstor pobre. Kirchner sacó, espera que me estoy acá mirando, sacó una ley en el año 2005 que creó, espera que lo busco acá, creó el Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados. Entonces puso una burocracia de control, porque decís, no, esto es una cosa muy peligrosa, la gente es muy descuidada, la gente tira petróleo, entonces acá viene el Estado a cuidar esto. Entonces fíjate esto que ocurría, que este programa te obligaba cada tanto número de años a vaciar el tanque para limpiarlo, ¿ok? Entonces me decía un productor, me dice, mira, Federico, yo estoy en Comodoro Rivadavia, yo tengo mis tanques, están perfectos, mi cliente no me pide que los vacíe porque confía con eso. Claro. Viene el Estado a decirme que yo tengo que agarrar Meterse en mi tanque. No, y hacer que saques del tanque todo ese petróleo. ¿Pero para qué? Además. Entonces, no sé, para darle laburo a alguien, no sé, pero digo, pero No, me no, dice, no, pero no, escuchá, entiendo, Federico me dice, entiendo que tengo que sacar tengo que limpiar el tanque, tengo que sacar todos esos hidrocarburos, o sea, los tengo contenidos, los tengo que sacar afuera, los tengo que remediar, después tengo que usar miles y miles de litros de agua para limpiar los tanques en Comodoro Rivadavia, que lo único que no hay es agua. Claro. Entonces digo, fíjate que es una ley, es una norma que me decían las refinerías son $2 millones al año que gasta cada refinería en este tipo esa de trámites limpieza y- absurda, ¿ok? Pero que además ambientalmente es terrible, porque en realidad vos estás obligando al productor a tirar afuera del tanque un producto que justamente lo querés adentro del Claro, tanque. porque Y que como vos dijiste, el primero que va a patalear es su cliente si no están Claro, exacto, pero es un cumpliendo con las tema, es normas un de tema entre calidad. privados. Entonces, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Que el otro día te estoy buscando ejemplos simbólicos, ¿ok? De cómo el Estado muchas veces hace mucho más daño que el beneficio. ¿Vos te acordás que hace unos años nosotros tuvimos un tema de dengue? Sí, claro. Sí. una ¿Se acuerdan, epidemia, no? una epidemia. La epidemia de dengue. No se conseguían repelentes. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Cómo no se van a conseguir repelentes si hay... Era si un no negocio. producen, importás. Importás, no, claro, Bueno, no no, había. la ANMAT no te autorizaba la importación de repelentes. ¿por qué? Para favorecer a los de acá. No sé, porque son trámites y engorrosos y que llevan tiempo. Entonces, supuestamente tenés una organización que está para cuidarte Y entorpece. y termina entorpeciendo y termina generando exactamente entonces, a mí buscar estas cosas
donde nada, que es como ir sacándole costos, ¿no? Costos y costos al ¿Cómo ves? sector privado. La verdad que te digo, es fascinante, interesantísimo y buenísimo. Federico, Sí. creo que ya nos tenemos que ir, pero Sí. o que vos te tenés Sí, que porque ir. viene Pupa después, Sí, la vamos, playlist vamos a la de última. Pupa, y no se va a enojar conmigo, se va a enojar con vos. Listo, La me voy, última, ya digo, está, si me echan. Vos sos un académico y la universidad pública dice que está desfinanciada y hay huelgas. ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, es también un poco lo mismo. Nosotros siempre decíamos que las manifestaciones no eran en defensa de la universidad pública, todas esas marchas que hubo, Sí. sino en defensa de los contratos de la universidad pública. Porque acá lo que ocurrió, por ejemplo, si vos mirás el último año de Alberto Fernández, por ejemplo, el gasto en mantenimiento se mantuvo congelado. ¿Te acuerdas que tuviste una inflación del 200% congelado nominal el gasto, ok? Y entonces, cuando vino Javier, eso lo reconstituyó. Los salarios de los docentes le dio más aumento salarial que el promedio, en realidad que el mejor del sector público, pero dijo, yo ahora voy a auditar los contratos. Y ahí se armó el Y ahí se quilombo. pudrió todo, Pero sí. entonces es como lo que hablábamos del Garrahan, ¿me entendés? Sí. O sea, cuando vos decís, mira, voy a mirar a ver en la casta, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Cómo está usando los recursos? Nosotros cuando planteamos la auditoría del gasto público, ahí como que... Así que nada, hay que hacer esa auditoría, hay que avanzar en eso. Nosotros, acordate, después de todo ese movimiento, sacamos 3 decretos donde básicamente obligamos ahora a las universidades a contratar a través del sistema de contratación del sector público, porque las universidades son soberanas, pueden gastar la plata en lo que quieran, pero no como quieran. Claro, tienen que... Porque siguen siendo sector público. Nadie las auditaba, una cosa Claro, loco. de hecho me decía Alejandro Álvarez, que es la persona en el gobierno que está a cargo del tema universitario, que un rector en Rosario había tenido un problema porque había surgido que había contratado algo que parecía, no digo inapropiado, sino por ahí medio un exagerado, un catering, no sé qué. Me dice, bueno, pero por lo menos él estaba usando el sistema y por eso se supo. Y entonces fue transparente. Entonces estamos migrando todas las universidades a ese sistema, lo mismo que el pago de sueldos a través del sistema que es el CIDIF. Así que lo nuestro, Miguel, es, digamos, es auditoría para que la plata no se pierda en política, sino que pueda ir, como decíamos, en el Garrahan de los médicos y acá los docentes. Bueno, te voy a decir que te tenés que ir, Me voy. porque si no Buenísimo. Pupa me va a reventar a mí, a vos, a todos. Y no Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se acercan las elecciones, estamos cada vez más cerca de las elecciones en donde, ¿qué está en juego? Porque muchos también, hay mucho desconocimiento sobre esto. Hay mucha gente que piensa que se vota de nuevo a presidente, ¿no? A ver, lo que se vota es cuántos diputados metemos en la Cámara de Diputados y cuántos senadores. Se renueva el Congreso, digamos, ¿no? Hay bancas que van a quedar, pero hay bancas que se renuevan. Entonces, lo que se pone en juego acá, además de las bancas de diputados, que es importantísimo, también es la credibilidad, porque hay mucho acá de credibilidad, gente. Esto es creer o reventar, esto es así. Si uno tiene confianza en el gobierno, saca el canuto que tiene en su casa y lo invierte y dice, yo me la juego. Alguno se pondrá una verdulería y otro abrirá una concesionaria de auto, depende del bolsillo cada uno, pero invertirá, dirá, che, vos sabés que sí, voy a traer una caja de China que para vender acá llaveros de no sé qué, y eso, si vos no tenés confianza, si pensás que viene todo mal y que en cualquier momento explota y que no sé qué, no lo haces, porque decís, ¿para qué me voy a andar metiendo en un negocio así? Prefiero ver qué pasa, ¿viste? Voy viendo de a poco y veo qué pasa. Pero si de verdad confías y hay confianza, bueno, seguís apostando al país. Al país no, a tu economía. Ni siquiera pensar en el país, sino en tu economía. Bueno, en ese contexto, el hecho de las elecciones, que las elecciones la vuelva a ganar La Libertad Avanza, ¿no? Hace que la gente diga, perfecto, estamos todos de acuerdo que esto va bien. O sea, ese es la primer foto que vamos a tener del gobierno luego de cuando se ganaron las elecciones contra Massa. La primer foto va a ser así, exactamente, la primer foto que vamos a tener de cómo venimos en cuanto a la gente, cómo viene el gobierno en cuanto a la gente, ¿no? En cuanto a la percepción de la gente, porque sí, porque hay encuestas, hay no, después del caso Libra bajó tanto por ciento, después de la salida del cepo subió tanto por ciento, no se sabe porque siempre operan. La verdad va a estar en las urnas, que hay que ir todos a votar, hay que ir a fiscalizar, que no nos roben, hay que ir a hacer todo, porque no hay que olvidarnos que en La Matanza, el lugar donde hay 1 millón y pico de personas, sigue gobernando el peronismo. Acá no hay que, toda la provincia de Buenos Aires por Kicillof, vamos a tener que ir a fiscalizar y bueno, eso va a ser todo un tema para un poco más adelante. Pero nada, quería un poco mencionar
esto, la importancia de las elecciones y lo que está en juego. Porque si se llega a perder, y algunos me critican en los comentarios como diciendo, no tires mala onda. No estoy tirando mala onda. Mala onda sería decir, che, para mí perdemos. Eso sería tirar mala onda. Estoy planteando escenarios, gente, Dios mío. O sea, estoy planteando escenarios. ¿Cuál es un escenario? Que se gane. Y eso implicaría mucho más confianza. ¿Cuál es el otro escenario? Que se pierda. Y si se pierde, pero digo, si se llega a perder, yo creo que, bueno, se pierde confianza en sí. No me preocupa tanto las bancas de los diputados. Eso no me preocupa tanto. Obviamente es importante, pero digo, me preocupa más la confianza. Que habrá que, si se llega a perder, habrá que volver a tratar de recuperar esa confianza. Así que nada, gente, bueno, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, muchas gracias por bancar. Chau, chau.